Actualidad geopolítica con la mirada puesta en el G7, en esa salida prematura de Donald Trump y en la falta de un comunicado. Nos preguntamos cuál está siendo el rol que está jugando Europa dentro de esta cumbre que se celebra en Kananaskis, en Alberta, en Canadá. Un territorio, bueno, decíamos neutral en estos últimos días porque, bueno, mientras estaba Donald Trump, de cara a las negociaciones era un territorio, un escenario algo más amable, ¿no?, respecto al despacho Oval. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos ya no está en escena, se ha desmarcado de cualquier tipo de declaración conjunta y ahora el foco recae sobre los líderes allí presentes, muchos de ellos del viejo continente. Vamos a abordar las principales claves. Por cierto, algunos líderes europeos sí han tenido la suerte de poder negociar con Donald Trump, al menos durante el primer día del G7. Vamos a analizar el escenario con Pablo Martín de Santaolalla, doctor en Historia Contemporánea y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Camilo José Cela. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. Bueno, enseguida saludamos a Eduardo Irastorza, estamos intentando conectar con él, enseguida se une a la conversación. Pero bueno, Pablo, en primer lugar, en este marco del G7, ¿cuál dirías que está siendo el rol de Europa y, sobre todo, cómo puede afectar la ausencia de un comunicado final? Que siempre decimos es algo más bien simbólico, pero claro, perder los simbolismos a veces no tiene por qué resultar positivo, por mucho que caigan a veces en saco roto. Hombre, seguimos con el mismo problema y es que Trump, una vez más, se desmarca de la línea de Estados Unidos de liderar lo que es el mundo occidental. Ahora se marcha otra vez, se marcha a otro encuentro. Y a mí me viene aquí la pregunta que te he comentado antes, digo, sobre todo recordando hace poco una cumbre que hubo sobre el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, que me acuerdo que en la foto se veía por un lado a Meloni con Vance y en otro lugar estaban reunidos Merz, Macron, Starmer, Donald Tusk, que es una figura, yo creo, en alza, y el presidente ucraniano. Se supone que Meloni se ha vendido de la Unión Europea como puente entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero yo no tengo verlo muy claro. Hay que recordar que Italia pertenece al G7, pero no ha conseguido que Trump permanezca en la cumbre. Entonces, eso, por un lado, lógicamente, pues viene a debilitar este tipo de instituciones, porque al final, claro, Estados Unidos es el que es. Por otra parte, según lo que comentabas tú antes en las noticias, sigo viendo un Estados Unidos cada vez más a la baja, porque, claro, es decir, se marcharon de Irak en 2011, se marcharon de Afganistán en 2021 y ahora han dicho que van a reducir sus bases en Siria de 8 a 1. Es decir, dejando el espacio libre al Estado Islámico. Es decir, y por otra parte, claro, veo a una Unión Europea que no tiene capacidad para influir sobre el gobierno israelí y unos Estados Unidos, en cambio, que, o sea, bueno, esto es sabido, que no son los que venden, creo que el 70% o financian el 70% de la defensa de Israel y que ya sea con demócratas o con republicanos, pues son incapaces de parar a unos israelíes que creo que van lanzados a liquidar al régimen de Irán, con el riesgo que tiene eso, sobre todo para la Unión Europea, ya ha dicho Irán que el cierre del estrecho de Hormuz está a la vuelta de la esquina si seguimos con este tipo de circunstancias. Así que, como digo, veo de nuevo a una Unión Europea muy débil en el plano internacional, con cada vez menor influencia, y a su vez a unos Estados Unidos que se percibe con ya Trump a punto de cumplir medio año en la Casa Blanca, que tampoco es capaz de resurgir de donde pensaba Trump que resurgiría. Vamos a ver si al acabar este segundo trimestre hay otro número en negativo y entonces entramos técnicamente en recesión. Entonces sí que Trump me parece que ahora sí el auténtico canto del cisne. Bueno, y además estamos viendo que no está cumpliendo con muchas de las promesas electorales, pasando por una clave que manejábamos justo al arranque del programa. Se ha disuelto un grupo que se había establecido en primavera para presionar a Rusia hacia una mesa de negociación con Ucrania, y este grupo se ha disuelto de una forma totalmente silenciosa, y lo que indican fuentes a la agencia Reuters es que, bueno, esto se produce en medio de la frustración de Donald Trump por no poder zanjar
zanjar, ¿no?, la cuestión de la guerra en Ucrania, que había sido una promesa en campaña electoral, había prometido que en 24 horas iba a solucionar el problema. Al llegar a la Casa Blanca volvió a hacer la misma promesa y bueno, han pasado ya no solo 24 horas, han pasado varios meses, estamos ya casi, bueno, el 20 de junio vamos a estar ya en la mitad del primer año de mandato de Donald Trump y todavía esto no se ha producido. Bien, en medio de todo esto, ya que has citado a Meloni, ¿no?, poniendo en duda el hecho de que pueda ser un puente entre Europa y Estados Unidos, esa persona de confianza a la que podría llamar Donald Trump en caso de que quisiera hablar con Europa, claro, Meloni ha sido una de las agraciadas en poder reunirse con Donald Trump en el G7 antes de su marcha, una de las agraciadas, porque también hemos tenido esa reunión entre Keir Starmer y Donald Trump. Pero bueno, si hablamos del marco de la Unión Europea, Meloni. Acuerdo bilateral en medio de, como decimos, Gaza, Irán. Claro, nos planteábamos cómo podían ser las conversaciones comerciales teniendo en cuenta que Trump no se ha dirigido a Italia, a Francia, a España, a Alemania, sino que se ha dirigido al conjunto de la Unión Europea. Entonces, claro, ¿qué validez o qué peso tienen este tipo de conversaciones cuando estamos hablando de conversaciones que se están produciendo de forma desmenuzada? No estamos hablando de conversaciones que unifiquen el conjunto del bloque comunitario. Claro, es que el tema está... menos el caso de Reino Unido, claro, ellos sí que negocian por su lado. Pero es que en el caso de Italia, aunque forme parte del G7 y el gobierno de Meloni, ciertamente, dentro de Italia esté en una situación de bastante fortaleza. Meloni está a punto de cumplir 1000 días de gobierno, lo va a hacer en julio, cosa que solo han hecho 3 líderes antes. En el conjunto de la historia de la República Italiana, pues, claro... Meloni trata de buscar una relación privilegiada y de venderse como puente, pero como bien dices tú, es decir, Trump ve a Meloni como parte de la Unión Europea, porque, es decir, y lo hace con razón, es decir, o sea, en Italia, como en otros países de la Unión Europea, se da un mismo elemento que es el hecho de importante producción, o sea, de importantes subvenciones a las producciones, por ejemplo, de tipo industrial. Y, claro, es decir, eso está en la competencia desleal que siempre ha denunciado, y sobre todo en el saldo negativo comercial de Estados Unidos con la Unión Europea. Y entonces, claro, al final, es decir, sí, o sea, yo veo en Trump un trato muy amable hacia Meloni. Ya sabemos cómo fue aquella reunión en la Casa Blanca, que, bueno, pues pareció que teníamos una nueva Margaret Thatcher, pero al frente de la política transalpina. Pero luego se ve que no, que para Trump Italia es parte de la Unión Europea, es la tercera economía de la eurozona y entonces, vuelvo a decir, recordemos lo que en su momento vimos. ¿Qué hizo Trump nada más iniciar este mandato al igual que en 2017? El primer país que visita no es el Reino Unido, sino Arabia Saudí. Pues sigue lo mismo, es decir, o sea... Y luego respecto a lo que comentabas tú del tema de intentar ser... Es que además pensar en Trump como hombre que intermedia valorar la paz es como incompatible con su personalidad, ¿no? O sea, un hombre que va de amenaza en amenaza, de denuncia en denuncia. Y además, yo creo que el problema de Trump, tanto que se dice que es imprevisible, no. O sea, yo creo que el problema es, como decía en Italia, inafidable. O sea, bueno, no te puedes fiar de él. O sea, cambia de opinión cada día, por no decir cada hora, ¿no? Y por cierto, cosa importante, ahora que Elon Musk se ha ido del gobierno, ha perdido a su principal patrocinador. Esto no te me adelantes porque además te quería preguntar sobre esto, pero decías, ¿no? Que a Donald Trump se le califica como imprevisible. Bueno, tuve la oportunidad hace 2 semanas de entrevistar a su asesor de comunicación, a Alex Buzowitz, que es pues quien le ha ayudado en toda la campaña mediática, toda la estrategia de Trump aparecer en medios, en podcast, entrevistas. Y yo le preguntaba por esa imprevisibilidad y fíjate, él me hacía una corrección. Me diría, yo no lo llamaría imprevisible, yo lo llamaría directamente
agresivo. Quiero decir que algo que para nosotros puede resultar incluso contraproducente, porque imprevisible es como la palabra más amable y agresivo quizás es la palabra incluso más crítica, que incluso podrían utilizar quizás los demócratas como arma arrojadiza, ¿no? Es que Donald Trump es muy agresivo en sus formas. Desde el punto de vista del asesor de comunicación, esto es una ventaja, porque está ligado también a la naturalidad y a la propia forma de ser de Donald Trump. Y el darle esa cualidad que es mucho más humana y menos política quizás en algunos aspectos, él lo veía como algo positivo. Pero fíjate que a mí me ha llamado la atención que no lo vea como imprevisible, simplemente como que él es muy directo, ¿no? En la forma de hablar, y que si él es agresivo de puertas para adentro en su casa, pues que también lo es en el ámbito político. A mí me hizo bastante gracia este matiz, porque al final en política todo, lo sabemos, todo es cuestión de matices, ¿no? Pero sobre lo que decías de Elon Musk, yo me pregunto, porque claro, sabíamos la relación, también buena relación que tenían Meloni y Elon Musk. Me pregunto si a Meloni le puede haber perjudicado la marcha de Elon Musk de la administración Trump. No, sinceramente no creo. Es decir, el tema además de Elon Musk es que era previsible, porque claro, en este momento con lo bien que se está vendiendo Tesla en el continente europeo, bueno, y en el mundo en su conjunto, pues era previsible que esa marcha se produciría en algún momento, porque le estaba perjudicando mucho a Musk el estar con Trump. No creo que eso le haya generado ningún problema a Meloni, sino vuelvo a decir, vamos a ver, el problema fundamental que yo veo es decir, en Trump, más allá de lo que digan las personas que están alrededor suyo, es decir, Trump como buen empresario es hombre de negocios. El problema es que el hombre de negocios se está transformando en una persona muy poco fiable para hacer negocios con él, porque claro, es decir, la clave del hombre de negocios es lógicamente que sea cumplidor de su palabra. Pues, es que le hemos visto dar tantos giros, es decir, que no sabemos por dónde está. Y luego, por otra parte, en el caso que comentabas tú de la paz en la guerra entre Ucrania y Rusia, es decir, es que mientras China esté por detrás, es decir, ya hemos visto... ya estamos de nuevo con un nuevo paquete de sanciones sobre la Federación Rusa, mientras los chinos estén detrás de los rusos, es decir, me parece, y mientras siga habiendo esa dependencia energética que tiene la Unión Europea. Sí, hablan de que a partir del 1 de enero hagan cambio, pero me acuerdo de una expresión que dijo Matteo Renzi, dijo, los alemanes se han metido un autogol con el cierre de las centrales nucleares que tenían, ¿no? Es decir, hay que replantearse mucho, ya que hablamos de... se habla mucho de armamento nuclear, que luego afortunadamente no se utiliza porque lleva al famoso holocausto nuclear, es decir, a la posible destrucción de la humanidad, y en cambio hay que retomar algo que se ha abandonado durante mucho tiempo, porque esa es la realidad, es decir, la recuperación de la energía nuclear, es decir, como fuente de energía, es decir, porque es que esto es un problema que viene desde hace mucho tiempo, pero se ha agudizado más en los últimos años. Es decir, la dependencia que se tiene de los principales proveedores de energía, son proveedores muy poco fiables. Son muy poco fiables. Es decir, países como la Federación Rusa, claro, Irán, fíjate el cambio, es decir, Irán, yo recuerdo los tiempos en los que Matteo Renzi era primer ministro, 2014-2016, recibió con todos los honores a quien era entonces el máximo mandatario, que era Rouhani. Pero ahora, en cambio, porque había muchas posibilidades, tanto para Italia como para Francia, de venderles aviones y venderles otras muchas cosas, porque Irán tenía dinero y querían modernizar su estructura en conjunto. Pero ahora, en cambio, pues no tenemos en Irán ese leo fiable, y sí, posiblemente hay que recordar una cosa muy importante. Es decir, yo estaba pensando antes, ¿cuántas veces hemos escuchado en democracia, cuando estaba el tema de ETA y tal, es que hay que arrasar el País Vasco? Bueno, si tú arrasas el País Vasco, que por suerte no pasó, es decir, tendrás, los terroristas se multiplicarán, es decir, se echarán al monte como pasó en España en la Guerra Civil. Pues
La pregunta que yo le haría a los israelíes es, más allá de tomarse la venganza por lo sucedido en octubre de 2023, es decir, esta manera tan agresiva de actuar sobre Irán, cuidado, porque la capacidad que tienen de realizar atentados terroristas en el mundo occidental es muy importante. Y esto que estás indicando, Pablo, creo que es muy importante, sobre todo si queremos ser críticos 360 con la situación. Creo que todos tenemos una opinión personal bastante formada sobre lo que ocurre o deja de ocurrir, pero luego cuando hacemos análisis también intentamos, bueno, sobre todo desde los medios de comunicación, los periodistas intentamos ser lo más neutrales posibles, que a veces cuesta, porque tú tienes una opinión y realmente la querrías exponer, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces cuando se le hace una crítica a Israel parece que estás en contra de todo el país o de toda su ciudadanía o incluso de sus creencias, valores, fe, y no van por ahí los tiros. Abordabas el tema de ETA, porque realmente yo creo que para todos los españoles es lo que más nos resuena. Una cosa es acabar con el terrorismo y con un grupo terrorista, lo cual es totalmente comprensible. Además queremos, ¿no?, seguridad no solo para todo el país, sino también precisamente para quienes conviven en una región concreta con un grupo terrorista, y por desgracia pues puede haber también además daños colaterales. No me gusta nunca esa expresión, pero bueno, puede la vida de civiles estar en peligro precisamente por el propio terrorismo. Pero claro, es como si nosotros hubiéramos dicho, bueno, pues hay que acabar con ETA, no, pues vamos a arrasar todo el País Vasco, ¿no? Esto está sucediendo, y en la Franja de Gaza hay 2 millones de habitantes, entre ellos pues muchos niños también, que están sufriendo las consecuencias de una respuesta a tenor, sí, de un ataque terrorista ocurrido el 7 de octubre de 2023, pero la respuesta no está yendo únicamente, por desgracia, al terrorismo en sí, sino que se está expandiendo, y hay muchos civiles pues que efectivamente ahora mismo están en un estado pues de hambruna y además de abandonados a su suerte, porque tampoco sabemos qué es lo que va a ocurrir en medio de los escombros de la Franja de Gaza, y es inhabitable. Y además el traslado de 2 millones de personas, no hace falta tampoco hacer muchos cálculos, todos sabemos que es algo muy complicado. La solución de que se vayan a Cisjordania, bueno, no es tan sencillo como parece sobre el papel, desde luego. Y tenemos que ser conscientes de esto. Esto no quiere decir que queramos tampoco detonar a Israel. Esto simplemente quiere decir que es una opinión desde el punto de vista más crítico, entendiendo todas partes. Y en el caso de Irán ocurre lo mismo. Nadie desea tampoco una guerra abierta, nadie desea la muerte de civiles, y de hecho la Unión Europea ha ido un poco en esa línea. Bueno, también hay que decir que el viejo continente, siempre en su línea más diplomática, el principal mensaje de Kaja Kallas ha ido por optar por la vía diplomática, intentar negociar, y de hecho ha pedido a Estados Unidos que no se implique de una forma mucho más directa públicamente, aunque sabemos que hay una implicación estadounidense como apoyo de Israel, pero claro, que no vaya de una forma directa, porque esto nos puede llevar a una escalada, y yo no sé hasta qué punto ahora mismo, dentro del marco geopolítico que tenemos, nos podemos permitir un nuevo foco de tensión, además un fuego totalmente abierto. Sí, bueno, o sea, en primer lugar está el problema que dices tú, en esa escalada. Yo diría que más desde el punto de vista bélico, preocupante en un mundo capitalista que no se ha recuperado, sigue sin recuperarse de toda la inflación que hemos tenido y el aumento del coste de las materias primas. Pues lógicamente, es decir, se cierra el estrecho de Hormuz, es decir, podríamos ir a un escenario de recesiones importantes. Pero por otra parte, claro, es decir, el problema, o sea, es decir, si es que como dices tú, aquí no es un tema de buenismo, es decir, y además, diría yo, además, que en España, en conjunto, a mi parecer se tiene una postura bastante neutral en relación a Israel, recordando que solo hay 45.000 judíos en España y que se les expulsó hace 500 años. Es decir, o sea, hablar de antisemitismo en España es como hablar de algo que no existe en sí. Ahora bien, claro, es decir, es que el problema realmente no es Israel, ni que Israel tenga su Estado, de lo cual yo soy partidario, y además es consecuencia de unos acontecimientos y de algo tan grave como fue la famosa Shoah de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero es que el problema que tenemos de fondo es el actual gobierno de Israel, que ya sabemos las corruptelas que hay por medio y cómo todos estos éxitos cubren a ese gobierno de dar cuentas ante la opinión pública. Es un muy buen factor de distracción el ir aplastando en la medida de lo posible a rivales del mundo musulmán, que además está más débil que nunca, claro, porque es que hay que pensar
Bueno, ya los israelíes en su momento, recordemos, fueron capaces de ganar las 4 guerras, la del 48, 56, 67 y 73. Pero es que además, es decir, o sea, es que en este momento, ¿cómo está? O sea, yo creo que en el mundo árabe pasan dos cosas. En primer lugar, hay estados que en su momento fueron fuertes, pero están en situación de tremenda debilidad, véase Egipto o Siria. Hay un aliado muy importante que es Arabia Saudí para el mundo occidental, porque Bin Salman está abriendo el régimen y se está acercando mucho a Occidente. Pero quiero decir que es que en este momento, claro, es decir, o sea, los israelíes están aprovechando en parte, es decir, la incapacidad de Estados Unidos para frenarles en función del lobby que existe en Estados Unidos, y por otra parte la incapacidad de Irán y del resto de estados musulmanes, bueno, y el mundo árabe en su conjunto, de poder articular una respuesta militar y de ir en auxilio de Irán. Ahora bien, vuelvo a decir, el Estado Islámico está ahí y le estamos dando mucho oxígeno y pensamos en su momento, fíjate, pensamos en su momento que lo que sucedió en España en 2004, en los atentados del 11 de marzo, era una cosa que venía por haber estado la guerra de Irak, y luego empezamos a ver atentados en diferentes países, en Inglaterra, en Suecia, en Alemania. Bueno, en cuanto sabido, decir, o sea, tenemos un problema muy grave y, como digo, esto no lleva más que a lo mismo. Así que, lógicamente, decir, hay que intentar reforzar los esfuerzos diplomáticos porque, es decir, Israel tiene que parar en esta escalada en la que está, porque si no, esto tendrá consecuencias. Eduardo finalmente no se ha podido conectar con nosotros, hemos tenido ahí problemillas con él, pero Pablo, como nos quedan 4 minutitos, un poquito menos, quería aprovechar para hacerte una última pregunta que tiene que ver con el papel que puede desempeñar Europa en medio de este conflicto, más allá de solicitar una vía diplomática, de pedirle a Estados Unidos que no entre directamente. Kaja Kallas hablaba de, bueno, de posibles respuestas métricas, medidas, pero yo no sé hasta qué punto nosotros aquí tenemos margen de maniobra si no lo hemos tenido realmente con un conflicto que sí nos afecta, como es el caso de Rusia y Ucrania. Que digo que sí nos afecta de una forma más directa, entiéndase, no es que esto no nos afecte. Pues mira, yo aquí te diría que, volviendo al tema de Trump como hombre de negocios, creo que la clave va a estar dentro de una semana, cuando se celebre la cumbre de la Alianza Atlántica, donde el actual secretario general de esa Alianza Atlántica, que ha sido durante 14 años primer ministro de Holanda, el señor Mark Rutte, un hombre muy inteligente, uno de los mejores talentos que hay en política actualmente, ha pedido que se aumente el gasto en defensa por parte de los miembros de la Alianza Atlántica al 5%. Esa es realmente, es decir, creo que es esa es la que he dicho siempre yo, que es la petición más realista y con más razón por parte de un Trump que tiene un problema gravísimo de deuda interna en su país. Y en este momento la Unión Europea tiene que pensar en modificar el conjunto de sus estados, sus presupuestos, no sé por qué vía, para aumentar el gasto. Es decir, o sea, vamos, sobre todo además recordando España en este momento, es impresentable que el 1,28 del PIB se dedique a defensa y en cambio gastemos en torno a 200.000 millones en pensiones. Es que es para pensarlo, ¿no? Porque, es decir, es que al final no nos inventamos el tema de que estamos en riesgo de un posible ataque ruso y que si estonios, letonios, lituanos, polacos tienen ahí a Rusia pegada. No, por ahí no va el tema. El tema está en que o sea, después de haber decidido eliminar el servicio militar obligatorio, es decir, hay que hacer una inversión real en la defensa de los países del mundo occidental. Hemos vivido muy cómodamente durante décadas con Estados Unidos poniendo el dinero, pues ahora Estados Unidos, es decir, ha cambiado claramente su posición. Trump ha sido muy claro al respecto, ya lo pidió en su primer mandato, lo ha pedido en el segundo, y yo diría, escuchen por favor al señor Rutte, porque, es decir, o sea, él conoce muy, pero que muy bien la realidad de la Unión Europea. Es decir, o sea, como país, como miembro de la quinta economía de la eurozona, o sea, es decir, como nativo de esa economía de la cual ha sido primer ministro durante mucho tiempo. Entonces, es decir, creo que Rutte con ello no solo se está poniendo en su papel de secretario general de la Alianza Atlántica, sino también como líder europeo decirles,
Es decir, o sea, la única manera de conseguir que Estados Unidos, que es clave para nosotros, se acerque a nosotros es invirtiendo mucho más en defensa. Yo es la única solución que veo en este momento y no la vía diplomática, porque sigo sin ver diplomacia comunitaria, porque la diplomacia, para que sea efectiva, tiene que estar respaldada por un ejército que no tenemos. Efectivamente, no lo tenemos y aunque se habla mucho de la urgencia de empezar a trabajar en esas vías, la realidad es que de las palabras no estamos pasando a la acción, aunque sí nos gustaría hacerlo, pues por ver la viabilidad futura del proyecto de Unión Europea, que como hemos comentado en otras ocasiones, se tambalea bastante. Mar Rute, le mencionabas, la semana que viene, cumbre en La Haya, importante cumbre de la OTAN. A priori estará Donald Trump, asistirá a ella. Y muy Pablo, importante, Marta, lo que diga Merz, que además ha sido el único discrepante hoy en el G7 diciendo que Estados Unidos podría entrar directamente en el conflicto Irán-Israel. Así que nos quedamos con esas claves. Pablo Martín de Santa Olalla, doctor en Historia Contemporánea, profesor de Relaciones Internacionales en la Camilo José Cela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Saludo.